tener muchas variantes y poder definir muchos aspectos, ¿sí? Porque de esa manera nosotros nos damos cuenta que el ingeniero entiende qué es lo que tiene que solucionar, encuentra muchas formas de solucionarlo y puede detectar muchos aspectos a calificar. ¿Soy claro? ¿Sí? Bien, normalmente ocurre que en las comisiones de cursado los chicos generalmente generan matrices de aspecto de, digamos, no menos de 6 a 10 aspectos y no menos de 3 a 4 variantes, digamos. Bueno, justamente el método de inversión es un artilugio que pertenece a la parte de la ingeniería básica, un artilugio de asistencia al diseñador, es decir, le ayuda al diseñador a poder darse cuenta de las distintas posibilidades que tiene para proponer como soluciones. Y este método de inversión, esto me lo había preguntado Francisco, debe hacer como 3 semanas. Francisco siempre anda preguntando y eso me gusta. Me gusta porque denota interés. ¿Para qué servía el método de inversión? Y bueno, justamente porque nos ayuda a poner más variantes, a definir más variantes. ¿Y de qué manera? Bueno, cambiando la función de las piezas o de los elementos de nuestro mecanismo o máquina, cambiando la forma y cambiando la manera que se vinculan las piezas o los elementos que nosotros utilicemos para dar solución al problema planteado. Siempre decimos que las piezas conforman un conjunto mecánico. Entonces, yo eso se los dejo definido claramente, que el método de inversión le simplifica el trabajo al diseñador en el objetivo de la búsqueda de variantes o alternativas de diseño. Esto que lo tienen así escrito, yo ya se lo fui diciendo de manera verbal. ¿Ok? Muchas veces el método de inversión nos asiste porque hay algunas oportunidades en que está bueno cambiar el rol que cumplen las piezas porque nos es provechoso o porque logramos un conjunto que es más liviano o ocupa menos volumen o quizás vemos que es más fácil de lubricar. Entonces muchas veces está bueno cambiar los roles de las piezas. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos que le van a clarificar estos conceptos. Además, cuando proponemos las variantes aplicando el método de inversión, bueno, tenemos que ver que con la plena aplicación de este método, digamos, de asistencia al diseñador, ahí tenemos que evaluar las ventajas y las desventajas que aparecerían en las nuevas variantes producto de la aplicación de este método de la inversión. Entonces, es muy posible que generemos variantes a través de cambios o modificaciones en los cuales puedan aparecer que piezas que son conductoras, ¿sí?, pasan a ser conducidas, es decir, piezas que arrastran otras pasan a ser piezas arrastradas, o piezas, de la misma manera, piezas que son directrices pasan a ser dirigidas, ¿sí? O sea, piezas que imponen movimientos o imponen velocidades o imponen condiciones pasan a ser condicionadas. O de otra manera, piezas que son internas en un conjunto mecánico pasan a ser externas. O piezas que son fijas pasan a ser móviles. Acuérdense, cuando nosotros en tercer año eh, vimos los mecanismos y vimos las inversiones de los mecanismos, bueno, justamente en las inversiones habíamos dado el ejemplo de determinación de los centros instantáneos de rotación. Seguro que no se acuerdan porque pasó mucho tiempo, pero en ese entonces echamos mano a la inversión de mecanismo para obtener, por un lado,
la llamada curva base, que era el lugar geométrico de las distintas posiciones que ocupaba el centro instantáneo de velocidad. Y después cambiamos el bastidor, es decir, en vez de ser el bastidor la barra 1, lo pasábamos al bastidor a la barra 3, que era la biela o acoplador, y los nuevos centros instantáneos de velocidad formaban otra curva que se llamaba la curva ruleta. Bien, el movimiento del elemento acoplador lo podíamos simular a través de la rodadura de la curva ruleta sobre la curva base. Eso es más o menos lo mismo que decir que uno puede cambiar la disposición de las piezas o la forma y lograr el mismo efecto. ¿Sí? Estoy seguro que ustedes no se acuerdan de esas cosas que vimos hace 2 años atrás, ¿sí? Lo de la curva base ruleta seguramente no se acuerda, pero tiene que ver con eso. Bien, puede ser que un cono que normalmente nosotros lo consideremos exterior sea sustituido por un cono interior o quizás preveemos una superficie convexa y quizás la podamos cambiar por una cóncava. Ahora, este tipo de cambios, ¿no? De la disposición, de la forma, de las piezas que son conductoras y pasan a ser conducidas, de las piezas que son internas en el conjunto mecánico y pasan a ser externas, de los conos que son conos exteriores y pasan a conos exteriores, ¿a qué obedece? ¿Bajo qué criterios nosotros hacemos esas modificaciones? Y bueno, esas modificaciones las vamos a hacer teniendo en cuenta, en primer lugar, la resistencia. Si hacemos un cambio, tiene que ser un cambio positivo. Digamos, logremos una solución que sea más resistente. Segundo, si hacemos un cambio, vamos a hacerlo tratando de minimizar las dimensiones exteriores del conjunto mecánico o el volumen, ¿no? Si hacemos un cambio, las cualidades ingenieriles, ¿sí? Sean mejores. ¿Y cuáles son las cualidades ingenieriles? Y bueno, la duración, la facilidad de lubricación, la facilidad de armado y de desarme y otras cualidades. Bien, también la facilidad de uso o empleo de las piezas tiene que ser una de las bases o criterios en los cuales nosotros nos apoyamos para la generación de la aplicación de este método de inversión. Yo les preparé, y no los voy a desarrollar, 10 ejemplos de inversión de conjuntos mecánicos, ¿sí? Que son duplas de soluciones que me provocan el mismo tipo de movimiento, pero tenemos distinta conformación o forma de las piezas. Yo voy a revisar 2 o 3, el resto se las voy a dejar a ustedes porque si no me consumiría la tarde con estos ejemplos que tienen la misma base. Bien, el primer ejemplo se trata de la inversión de un mecanismo para levantar una varilla a través de una palanca. La palanca pivota en un punto fijo al bastidor a través de una unión móvil rotativa, que puede ser un cojinete con un perno, ¿sí? La fuerza se va a ejercer en la palanca para levantar una varilla, ¿sí? Que tiene una guía móvil deslizante en el bastidor también. Fíjense, en la solución de la izquierda, la, la palanca mueve a la varilla ejerciendo una fuerza sobre un perno que está solidario a la varilla. ¿Sí? En cambio, en la solución 2, que sería una inversión del mecanismo, una variante, bien, la varilla se mueve debido a que el eje de la palanca
en este caso, está instalado en la palanca. ¿Sí? La que arrastra la varilla deslizante, en el caso, la figura izquierda, está instalado en la varilla. En cambio, en la solución de la derecha, el perno que arrastra a la varilla hacia arriba y hacia abajo está colocado en la palanca. Fíjense, desde el punto de vista del movimiento es análogo uno y otro. Lo que pasa es que hay otras cualidades, como ser el tamaño o la manera de lubricarlo o el tipo de rozamiento, que no es lo mismo en uno y otro ejemplo. En la solución 2 es una solución que ocupa un mayor tamaño. Como pueden observarlo a simple vista, es un poco más grande el mecanismo para levantar la palanca que en el caso de la figura izquierda. ¿Sí? Este es el ejemplo más simple que yo he tomado del libro de Norton. Después hay algo que también tomé del libro de Norton, que es un mecanismo, ¿sí?, para mover una varilla que termina, en el caso de la figura izquierda, en una cabeza semiesférica, y en el caso de la figura de la derecha, termina en una cabeza plana. ¿Sí? Fíjense, el movimiento sí, es exactamente igual en la versión 1 que en la versión 2, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, en la variante 1, el contacto entre el martillete y la cabeza esférica es un contacto puntual. En cambio, en la figura de la derecha o variante 2, el contacto entre la cabeza de la varilla, que es plana, y el martillete es un contacto lineal. Por lo tanto, desde el punto de vista de la posibilidad de transmitir fuerzas, es mejor la solución 2, porque no es lo mismo distribuir una fuerza en un punto, como sería el caso de la figura de la izquierda, que transmitir una presión o un empuje en una línea o en una pequeña superficie, como es el caso de la figura de la derecha o variante 2. ¿Sí? O sea que cumplen la misma función, pero no tienen todas las mismas cualidades. ¿Estamos? Si yo tuviera que transmitir una fuerza demasiado grande, quizás para comprimir un resorte, no sea muy adecuada la solución 1. Incluso desde el punto de vista de la lubricación, la solución 1 es más desfavorable que la lubricación 2 por el simple escurrimiento del lubricante por gravedad. ¿Sí? Es más la lubricación seguramente en la figura de la derecha, en la zona de contacto entre el martillete y la cabeza de la varilla, seguramente va a ser beneficiada. ¿Sí? Bien, último ejemplo de inversiones de mecanismos. Bueno, acá tengo un conjunto horquilla, perno y biela. Imagínense que la biela está cortada, ¿sí? La biela está contenida en la varilla, en su lugar, gracias a la aplicación de un perno pasante. Ahí tenemos dos soluciones posibles. La solución de la izquierda o solución 1. En este caso, bueno, observen que el perno está soportado también por cojinetes. En el caso de la figura izquierda, el cojinete está partido en dos. Está puesto sobre la varilla. En cambio, en la figura de la derecha, el cojinete está puesto en la biela. Bien, en la figura de la izquierda o solución 1, ¿qué tenemos acá? El cojinete, dijimos, está partido y el perno está solidario a la biela a través de una clavija. ¿Sí? En cambio, en la figura de la derecha o solución 2, el perno está fijo a la horquilla
a través de la aplicación de una clavija. Lo que se mueve en la figura de la derecha es la biela con respecto al perno. El perno está fijo, ¿ok? En cambio, en la figura de la izquierda, el perno está fijo a la biela y el perno roza en las dos mitades de cojinete en la figura de la izquierda. ¿Sí? Desde el punto de vista de los movimientos, son exactamente iguales uno con otro. ¿Sí? El tema es la rigidez. ¿Sí? En el caso 1, la unión es menos rígida porque el cojinete está partido en dos. Bien, pero la solución 2, como pueden observar, es un poco de mayor tamaño. Bien, esto es lo que se trata cuando decimos cambio de función, cambio de posición o cambio de piezas. Yo voy a dejar de compartir ahora en un minuto. Más adelante van a ver que hay 7 ejemplos más de inversiones, que eso se los voy a dejar como trabajo para que hagan en la casa. Ahí, dentro de esas 7 inversiones, hay una que tengo que destacar, porque es muy visible desde el punto de vista de la aptitud de la lubricación. Fíjense, en el ejemplo 7, acá tenemos una varilla que es movida por un martillete, y la cabeza de la varilla es una cabeza esférica y el martillete termina en forma de copa. Fíjense que el contacto entre la cabeza esférica y la copa del martillete es desfavorable con respecto a la lubricación, porque el aceite se nos derramaría por gravedad en la figura 1, ¿sí? Eso es fácil de ver. En cambio, en la solución 2 o en la solución de la derecha, los aspectos de la lubricación quedarían favorecidos, porque la copa es contenedora del aceite lubricante. Es fácil de ver que este tipo de solución 2 o solución de la derecha es más favorable con respecto a las cualidades de lubricación. Y así sucesivamente yo les puse otros ejemplos para que vean, y ahora voy a dejar de compartir, para que vean qué es eso que se denomina este método de inversión o método de disposición de las piezas en un conjunto mecánico que tiene como objetivo ayudarnos en el trabajo de asistencia para poder proponer más variantes, ¿sí? Que van a formar parte de las columnas, ¿sí? De nuestra matriz de aspectos. Cuanto más variantes podamos poner en la matriz de aspectos y más filas o aspectos podamos poner en nuestra matriz de aspectos, más refinado va a ser el proceso de selección de cuál de todas las versiones sería la más apropiada o la que tiene más posibilidades de ser desarrollada hasta finalmente la ingeniería de detalle. Muchas veces cuando uno hace, como tiene que calificar de manera subjetiva, en la escala que decida, como hablamos los otros días, dijimos que podíamos usar escala de 1 a 5 o escala de 1 a 10 o escala de 1 a 100, la calificación es subjetiva. Y es, como yo le decía la otra vez, mucho más subjetiva cuanto más inexperto es el que la está armando la matriz de aspectos. Cuando el proyectista ya tiene un montón de ingenierías hecha, por ahí la sintonía fina es más fácil de lograr. Pero cuando uno arma las matrices de aspecto por primera vez, y bueno, le va a poner una calificación al aspecto, ¿sí? Que corresponde a la variante. Yo tampoco, digamos, soy demasiado riguroso en ese aspecto con ustedes, porque ustedes debe ser una de la primera vez que
conocen este método para poder seleccionar variantes en un proyecto. Así que yo, si le ponen un 5, le ponen un 7 al aspecto, digamos, excepto que sea una burrada, digamos. Que, por ejemplo, si voy a analizar el aspecto de la posibilidad de lubricación y la solución es un desastre desde el punto de vista de la lubricación y ustedes le ponen un 8, un 9, un 10, yo voy a decir, ¿qué están poniendo? Si esto es imposible de lubricar. Acá tienen que poner una calificación mala, digamos. O sea, tiene que ser una burrada para que yo los pueda juzgar con rudeza. Si no, normalmente hay cierta flexibilidad y cierta libertad en el momento de tener que decidir qué puntuación le ponemos a esa variante que estamos analizando en ese aspecto. Recuerden, la matriz de aspectos tiene columnas que son las distintas variantes y tiene filas que son los distintos aspectos que vamos a calificar. Luego vamos a hacer la sumatoria de los aspectos de cada columna, abajo de todo, y vamos a ver, la que nos dé mayor va a ser la que posiblemente tiene la posibilidad de ser desarrollada hasta la ingeniería de detalle. Suele suceder que dan muy parecidos los valores. Entonces, bueno, posiblemente tengamos que agregar más aspectos o hacer otra matriz de aspectos para entre esas, vamos a poner que nosotros logramos armar 8 variantes. 8 variantes y 6 aspectos. Producto de ese análisis nos quedaron 3 como posibles soluciones. Bueno, lo que estaría bueno ahora con esas 3 variantes es armar una nueva matriz de aspecto con otros aspectos que no se nos han ocurrido. Y bueno, quizás eso nos sirva para decidirnos entre esas 3, una. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es la metodología? Disculpen porque yo tengo que hablar en abstracto, no puedo hablar, digamos, de los temas específicos de sus proyectos. Yo tengo que hablar en abstracto, es un poco difícil. Por eso que yo tomo ejemplos sacados de los libros, de alguna manera, para transmitirles a ustedes es la metodología, que es lo que me interesa, digamos, en definitiva. ¿Sí? Entonces me quedo tranquilo porque ustedes saben cómo se arma una matriz de aspecto. Les he dado 2 ejemplos, el del elevador de vehículos y la máquina para cortar y astillar madera, más esto de el ejemplo de la caja reductora de engranajes cónicos. Ahí ya tienen 3 ejemplos para darse una idea de cómo se arma una matriz de aspecto. ¿Estamos de acuerdo? Y este tema primero de hoy, la función que tenía el método de inversión era proveernos de un nuevo método para poder proponer otras variantes o alternativas con estas cualidades. El cambio en la forma o en la función de las piezas. ¿Sí? Piezas que son directrices pasan a ser dirigidas, piezas que son internas pueden ser externas. Después lo van a ver eso en los ejemplos que le queda revisar a ustedes, que son 7, que, por ejemplo, hay uno que es a la vez instalado sobre un rodete de una turbina. Hay 2 maneras de instalarlo. Van a ver, hay 2 maneras. Pero bueno, eso se los dejo como trabajo para la casa. Ahora tengo que seguir avanzando con los temas que tengo previstos para hoy. Voy a abrir de vuelta el Dropbox. Espero que... A ver. Bien. Bien. Espero que no tenga problema y lo pueda abrir. ¿Ven algo que dice reglas generales del diseño de máquinas? No, no se ve. No lo puedo creer. A ver, ahora.
Espero que lo podamos ver. ¿Lo ven ahí? Sí, ahora sí. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, entonces con eso terminamos el tema de las cuestiones de matriz de aspectos, que era el objetivo que tenían todas estas últimas 2 o 3 clases que hemos tenido. Ahora vamos a ver entre hoy y un par de semanas algunas reglas generales de diseño. Digo reglas generales porque yo muchas veces se los he dicho que no hay un libro para ser creativo. Uno no puede ir a la biblioteca de la uni y decirle al flaco que está ahí en la biblioteca, dame un libro para transformarme en una persona creativa, de la noche a la mañana. No hay un libro para enseñar creatividad. Yo les había dicho la otra vez que uno aprende a ser creativo trabajando, por ejemplo, ¿sí? Haciendo proyectos. Estamos no solamente de esa manera, sino que también hay algunas cosas básicas que se toman en cuenta cuando uno tiene que diseñar máquinas y que son cosas sencillísimas o reglas generales que debieran contemplarse cuando se ataca un problema como el que les toca este año en la comisión que les toca resolver a ustedes, ¿sí? El tribómetro, la máquina para extruir hilos para impresión en 3D, la chipeadora y el dispositivo para agitar lodos para perforación de petróleo. ¿Sí? Hay algunas reglas generales para poder abordar es el diseño. Bien, eso que yo les comentaba, acá se los dejo escrito, ¿sí? De alguna manera y de una manera indirecta, que en el proyecto de máquina no existen reglas definitivas, ¿sí? Algunas reglas de diseño son fruto de la experiencia, claro. A medida que uno va desarrollando proyectos, se le van ocurriendo más cosas, va descartando cosas porque ya por experiencia propia han llegado a soluciones que les han producido cosas mal hechas y no las vuelve a proponer, ¿sí? Ahora, otras reglas son necesario contemplar, son necesarios que nosotros las describamos debido a las limitaciones en la creatividad del proyectista, que es el problema que tienen ustedes, porque son proyectistas por primera vez en la vida. O sea, yo no los puedo largar crudos a la arena del proyecto sin antes describirles algunas cuestiones que deben tener en cuenta y que yo las he definido y no están en ningún libro como las máximas en el diseño de máquinas, ¿sí? Eso es un término que se me ocurrió a mí, ¿no? Máximas en el diseño de máquinas serían como normas inviolables en el proyecto de diseño para generar una respuesta satisfactoria del proyecto. Bien, esas metas que deberían perseguirse son, en primer lugar, elevada eficiencia, ¿sí? No tengo que hablar, no tengo que decir muchas palabras, que uno cuando quiere lograr algo, la eficiencia es un objetivo de los más importantes. En segundo lugar, prolongada vida útil. Lógico, los que van a hacer el tribómetro no van a hacer un tribómetro que les dure, no sé, 200 horas de trabajo. Quizás hagan un tribómetro que pretendan que le dure 20.000 horas. Tercero, bajos costos de funcionamiento, ¿sí? Que sea productos confiables, desde el punto de vista de la lubricación, se utilicen, por ejemplo, lubricantes de bajo costo, o que los elementos no se
consuman demasiado rápido, digamos, que todo lo que se gaste durante la etapa de funcionamiento de nuestro prototipo sea lo más bajo posible. Bajo consumo de energía, ¿sí? Guarda que hay una diferencia entre elevada eficiencia y bajo consumo de energía, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Uno puede tener una elevada eficiencia, pero un consumo de energía grande, porque está haciendo un tipo de tarea que requiere mucha energía, ¿sí? O sea, yo no puedo minimizar a cero el costo de energía. Imagínense, y les voy a traer a colación el ejemplo de la máquina para quebrantar rocas. ¿Sí? Por eficiente que sea el procedimiento de quebrantamiento de rocas, voy a necesitar una potencia suficiente como para ese trabajo. Lo cual no significa que yo no lo haga con la máxima eficiencia, pero seguramente no lo voy a lograr con un bajo consumo de energía. ¿Sí? Lo mismo que, por ejemplo, el trabajo de perforación de pozos de petróleo. ¿Sí? Son altamente demandantes de energía. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa lo consideramos como cualidades ineludibles o que pertenecen a las máximas del diseño? Bajos gastos de mantenimiento, ¿sí? Bajos gastos de mantenimiento. ¿Y gastos en qué sentido? Gastos en recursos humanos, en horas de gente que se dedica al mantenimiento y gastos en insumos que muchas veces se emplean para el mantenimiento. Les voy a traer a colación un ejemplo sencillo, un vehículo, ¿no? Yo me compro por ejemplo, me compro una camioneta. Y a mí me dice el que me la vendió, quédate tranquilo César, que no vas a gastar nada de mantenimiento. Porque no te pide nada la camioneta, no te pide nada. Lo único que te pide es que le cambies el aceite cada 15.000 kilómetros, el filtro de aire cada 30.000 kilómetros, la correa de distribución cada 60.000 kilómetros y nada más. Esa puede ser una oferta. Ahora, quizás otra marca de camioneta me diga, no, vos tenés que cambiar el aceite cada 5.000 kilómetros, el filtro de aire cada 10.000 y la correa de distribución cada 30.000 kilómetros. A la pucha, desde el punto de vista de los gastos, no es lo mismo una marca que otra. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa? El aspecto 6. El aspecto 6 estoy diciendo encubiertamente confiabilidad. Confiabilidad. O sea, decir, yo voy a poder proponer una solución que raramente salga de servicio, ¿sí? Es decir, yo voy a, por ejemplo, diseñar una máquina o un dispositivo tecnológico de raigambre mecánica que funciona siempre, que no se rompe nunca, ¿sí? Es altamente confiable, digamos, tiene una alta confiabilidad. Recuerden cuando definieron a los rodamientos en elementos de máquina, dijeron que tenían una confiabilidad, ¿sí? De el 95%. ¿Por qué? Porque el 95% de los rodamientos eran capaces de girar 1.000.000 de revoluciones sin que aparezca una falla en sus pistas o en sus elementos rodantes, que podían ser bolillas o podían ser rodillos cónicos o podían ser eh, pequeñas agujas. No sé si se acuerdan de elementos de máquina. Bueno, eso quiere decir que raramente salgan de servicio, es decir, de manera encubierta, que tengan alta confiabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Algo que tiene que ver, si bien a nosotros desde el punto de vista de los que le toca solucionar a ustedes, no lo vamos a evaluar, las cuestiones económicas no las vamos a evaluar porque no tenemos restricciones económicas en la resolución de los temas específicos de ustedes. O sea,
El grupo que va a resolver el tribómetro, no le impusimos que ese tribómetro tiene que, construido y puesto a funcionar, tiene que valer menos de tantos dólares, ¿sí? O la máquina para extruir filamentos de impresora 3D, tampoco le impusimos que tiene que valer hasta tantos dólares, ¿sí? Lo mismo que la agitadora de perforación, no le impusimos un valor económico. Lo mismo que la chipeadora. No lo pusimos como condición de borde que la chipeadora tiene que valer menos de, qué sé yo, $10.000. ¿Sí? La cuestión económica en este proyecto a nivel de prototipo que van a desarrollar en esta cátedra, solamente atiende los aspectos técnicos, pero no son los únicos que hay en la realidad. En la realidad también juegan los aspectos económicos. Por lo tanto, en la vida real, ustedes se van a tener que ver con soluciones que atiendan las dos cosas, atiendan las cuestiones de orden técnicos y atiendan las cuestiones de orden económico. Es decir, van a tener que suministrar una solución de compromiso, ¿sí? Que si bien no es la mejor desde el punto de vista técnico, es la que satisface bastante bien la cuestión económica. Ese tipo de soluciones, a las cuales normalmente se aborda, se las llaman las soluciones técnico-económicas. ¿Estamos de acuerdo? Guarda, a usted no le va a tocar, ¿sí? Pero esta metodología que yo les doy de abordaje de proyectos es general. En la vida profesional quizás les toque, les digan, che, hay que hacer tal cosa y no podés gastar más de tantos dólares. Bien, después, otra cosa que es interesantísimo, la competencia que hay entre la calidad del producto versus el tiempo de desarrollo del proyecto. Y bueno, la verdad que esto es un problema bastante importante cuando el objetivo del proyecto es una máquina de ensayo, como en el caso de los muchachos que van a hacer el trigómetro. ¿Sí? En, en este trabajo de tratar de hacer un trigómetro, sí interesa lograr calidad premium y es muy probable que le impongan mucho tiempo de desarrollo en ese proyecto. ¿Sí? Porque es muy probable que uno de los objetivos principales sea que ese tribómetro dure muchas miles de horas, ¿sí? Y la precisión de funcionamiento del tribómetro sea premium, entonces es probable que le tengamos que meter muchas miles de horas al desarrollo del proyecto, ¿sí? No tan así el tema de, por ejemplo, la máquina chipeadora, porque el trabajo es bastante vasto, grosero. Se trata de hacer astillas, un tronco de un árbol, digamos. O sea, desde el punto de vista de la precisión, es mucho menos pedigüeña. Por ejemplo, de los ajustes entre la mayoría de las piezas es mucho menos pedigüeño que el caso del ajuste de las piezas que seguramente van a tener que proponer los muchachos que van a hacer el tribómetro. ¿Sí? Hay un juego entre calidad y tiempo de desarrollo. Ustedes verán hasta dónde están dispuestos a invertir tiempo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Muchas veces es conveniente analizar de qué manera podemos disminuir el consumo de energía, ¿no? Puede ser a través de disminuir el consumo de energía inútil, como es el consumo de energía a través de rozamientos, o disminuir el consumo de energía perdida por el hecho de tener superficies calientes que intercambian calor con el ambiente inútilmente,
o tener piezas, digamos, que generan desbalanceos o generan vibraciones y que hay que tratar de minimizar esas vibraciones porque consumirían energía inútil. Por un lado, después también el hecho de bajar los costos de mantenimiento, ¿sí? O sea que nuestra propuesta, no digo que sea exenta de mantenimiento como vienen hoy en día las baterías de los automóviles. Vieron que ustedes cuando le cambian la batería al auto o a la camioneta, lo que sea, le dicen, esta está exenta de mantenimiento, es libre de mantenimiento, ¿sí? No le tienen que hacer nada, la ponen, dura 2 años y la tiran, ¿sí? No son como las baterías viejas, las baterías de hace 20 o 30 años atrás eran con mantenimiento, había que mirar el nivel del líquido interno, la densidad del líquido interno. Las baterías o acumuladores modernos son todas libres de mantenimiento. Es más, son unidades selladas. Uno las pone nuevita en el vehículo, las usa normalmente entre 2 y 3 años, y un día se le ponen el cortocircuito y las tiran a la miércoles. En el medio, mantenimiento cero. Pero bueno, eso es un extremo. No siempre pasa y en todas las propuestas de proyectos, sea del más sofisticado al más vasto, es necesario implicar recursos en mantenimiento, recursos humanos e insumos y tiempo. ¿Estamos? A veces estas cuestiones son logrables a través del uso de módulos intercambiables unificados y estándares de fácil sustitución. ¿Sí? Eso, así definido de esta manera, a lo mejor puede decir utilizar cojinetes de bolas en sus soportes estándar, digamos, que son fáciles de cambiar y son fáciles de conseguir, en vez de proponer la sustentación de un árbol o de un eje a través de un cojinete de deslizamiento. Bien, estas son las primeras reglas de diseño. Yo voy a dejar acá, en primer lugar, porque son, voy a dejar de compartir y les voy a ver la cara. Es una pena que sean la mitad de los alumnos y las cosas que tenemos para hablar son de las más importantes. Así que hoy voy a dejar acá. Nos vamos a volver a encontrar el jueves y vamos a terminar esta parte de criterios de diseños. ¿Sí? Vieron que no es tan fácil volverse creativo. Uno logra ser creativo a través de ir llenando el mate de cosas, digamos. Perdón por la palabra grosera, ¿no? De ir metiéndole cosas en la cabeza, o sea, de cosas, ¿de qué cosas? De cosas a tener en cuenta, en definitiva, ¿sí? La confiabilidad, los menores costos de mantenimiento, la larga vida útil, el menor volumen, el menor peso, el emplear materiales de fácil sustitución, Yo creo una que serie. lo que cuesta también es tipo ser creativo y encima que lo que se le ocurra a uno sea la solución adecuada, porque por ahí muchas veces se te ocurren cosas que terminan siendo no convienen, y eso creo que es lo que más desgasta Claro, también un poco, como, de como que todas se te ocurra maneras, algo claro, no tener para dónde arrancar después, es como que claro. no, me parece que esto no es viable, y eso desgasta un montón también. Y sí, porque ustedes en ese momento, uno cuando arranca un proyecto, lo primero que les agarra es el síndrome de la hoja en blanco, es decir, no saber para dónde arrancar. ¿Sí? Pero bueno, ustedes saben para dónde arrancar, saben, porque yo les dije que cuando uno desarrolla un proyecto, lo primero que tiene que hacer es la etapa de investigación y de búsqueda y de pesquisa, ¿sí?
actúa como investigador o trata de buscar soluciones parecidas de donde copia ideas para dar solución a su tema particular. Y ustedes tienen la ventaja de tenernos a nosotros tres, a Jorge, a Guillermo y a mí, que ya llevamos en esta materia 70 proyectos desarrollados. Imagínense que nosotros los vamos a ayudar y todos van a poder lograr su ingeniería básica. En eso, quédense tranquilos, lo hemos logrado siempre. Hace más de 10 años que nosotros estamos con esta materia de proyecto de diseño mecánico, lo hemos logrado siempre. Así que no se sientan desanimados si no le encuentran el agujero al mate, ¿sí? No se encuentren desanimados, sigan profundizando en la etapa de investigación y úsennos a nosotros, pregúntenos también, para eso estamos para ayudarlos. En el mientras tanto, yo los voy cargando de información que les sirve más que nada para armar el objetivo que tienen que cumplir durante este cuatrimestre, que es armar la ingeniería básica. La ingeniería de detalle realmente lleva más o menos en promedio entre 500 y 750 horas de proyectista, horas proyectista, ¿sí? Solamente lo que ustedes van a hacer en este cuatrimestre es la ingeniería básica, ¿sí? Van a lograr un pequeño documento donde explican el problema a solucionar, van a proponer una manera, van a proponer unos materiales, van a hacer un plano de conjunto o unos pocos planos donde muestran y explican lo que van a hacer y punto. La ingeniería de detalle después la vamos a definir en todo el tiempo que nos falta para llegar a fin de noviembre. Un día yo les voy a decir, bueno, vamos a definir la ingeniería de detalle. ¿Qué significa la ingeniería de detalle? Y yo les voy a decir, la ingeniería de detalle significa esto, 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 esto y esto. ¿Sí? Cosas que no van a hacer en este cuatrimestre. La harán más adelante cuando ustedes lo decidan. ¿Sí? Es una pena que hoy solamente hay 5 presentes. Tengo menos de la mitad del auditorio. O sea, evidentemente, por eso que no quiero avanzar más. Porque es una pena que se pierdan estas cosas. Y la verdad que ustedes que cumplieron con el horario y están, es una pena, pero que avancemos sin el resto de los compañeros, se van a perder unas herramientas. Si al menos hubiera venido uno de cada equipo, quizás, ¿no? Pero bueno, entonces nos encontramos el jueves. Les voy a pedir, por favor, que revisen el método de inversión, los 7 ejemplos que yo no les desarrollé. ¿Sí? ¿Estamos? Nos volvemos a encontrar el jueves y seguimos con esto de los criterios. Quizás tome unos 10, 15 minutos para poner en caja a los que no vinieron hoy. Sepan disculpar, que voy a tomar 15 minutos, para avanzar en esas 3 o 4 primeras filminas y le vamos a meter, ¿sí? Y le vamos a meter. Y ya les digo, es probable que más adelante los convoque lunes, jueves, lunes y jueves, lunes y jueves. Yo les tengo que traer de robarle a Jorge o a Guillermo la clase. Yo sé que Jorge por ahí va. Ellos generalmente se manejan así. Jorge va el lunes, Guillermo el martes, o al revés. Guillermo el lunes y Jorge el martes. Bueno, lamentablemente, varios lunes se van a quedar sin la práctica, porque realmente, si me hace falta, se las voy a tener que tomar. Ya hemos perdido un jueves por feriado. Ahora miren, hoy prácticamente un día perdido, son 5 nada más ustedes. Es una pena, pues se tomaron el fin de semana largo antes de tiempo.
Así que bueno, el jueves que viene, por favor, díganle a los compañeros que estén, ¿sí? De los 11, 6 no vinieron, más de la mitad. Por lo menos uno de cada grupo como para tener. Eh, por lo menos uno de cada grupo. Yo quiero que estén todos, porque lo que nosotros hablamos así, intercambiamos en una sincrónica como esta, no está escrito en la, por más que ustedes lean las transparencias, no está lo que nosotros vamos hablando, está el resumen nada más. O sea, nosotros en la sincrónica decimos mucho más cosas que lo que está escrito en el apunte. ¿Sí? Así que bueno, chicos, les agradezco que hayan venido hoy. Y bueno, el jueves que viene traten de convencer a sus compañeros, mínimo que estén 2 miembros por equipo. Digamos. O sea, por lo menos tendría que haber 8 hoy, mínimo. Que pasen buen fin de semana largo y el miércoles toca votar y el jueves que viene nos encontramos. ¿Ok? César. No, sí, no se olviden de repasar esos 7 ejemplos. Sí, Sí, yo soy todo te oído. puedo consultar algo del Sí, sí, trabajo, más o menos, cómo sí, estamos sí, yendo. no hay Eh, problema. Nosotros ahora nos vimos con tema dificultad de encontrar el índice de consistencia del PET, y no lo encontramos en ningún libro y nos comunicamos con la profesora de fluidos y nos dio una aproximación de algo del material que queremos usar en la extrusora. Y Ujú, con Jorge y con Guillermo no encontramos, ellos también buscaron el libro y no encontraron, nosotros tampoco no lo encontramos en internet, buscábamos ujú, libros. ujú, Y, y ahí la profesora de fluido nos pudo conseguir algo que ujú. no sabemos todavía, porque todavía no tuvimos la consulta del lunes, si se puede aproximar al valor que queremos. Porque a partir de ese índice de consistencia, nosotros tenemos que calcular el diámetro, o sea, tener el diámetro de la matriz. Teniendo el diámetro de la matriz también como condición de borde, también podemos hallar el diámetro interior del lucillo, vendría a ser del lucillo, creo, de la Sí, parte sí, sí, de ahí. Entonces ya tendríamos el caudal de operación y claro, presión de operación de, claro. para la máquina Em, yo extrusora. tengo entendido que hay una empresa acá en Bahía que fabrica polietileno. ¿Qué van a usar ustedes? ¿De alta densidad? PET, sí, PET. Pasa que se divide en dos grupos, de alta densidad y baja densidad. Todavía eso Claro. no lo decidimos bien. Bueno, porque acá hay Porque... está la fábrica Unipar que fabrican en escamas y en pellet. Y quizás se pueda recabar algún dato de acá de Bahía mismo, ¿sí? Si no, en el Plapiqui, que es un instituto de ingeniería química, hay algunos investigadores en polímeros que podríamos consultar por estas cuestiones, ¿sí? ¿Ustedes lo conocen al profesor Failla? ¿Sí? No, yo no lo conozco. El profesor Failla no lo tuvieron en alguna materia en conjunto con Walter Tucar, Ah, en Faela, materiales. Faela creo. Sí. Failla, sí, Failla, ¿eh? Ah. Sí, nos Failla. daban las cosas de polímeros en Ah, materia de sí. toda su Bueno, ingeniería. bueno, Failla es una persona que sabe de polímeros y sería una persona que ustedes tendrían que consultar en el caso de que no tengan datos, Bueno. ¿sí? Failla sería una persona de consulta. Yo no sé si ustedes tienen el mail o el correo electrónico, si no yo se los paso. Creo que sí, en la materia de materiales, Bueno, creo que me debería fijar. consúltenlo a Sí. Failla porque él de polímeros entiende. Sí, Y si no, yo los puedo poner en contacto con gente de Plapiqui que andan en polímeros también. Así que, estaría bueno. Sí, porque el índice de consistencia, lo único que nos haría falta para estamos empezar. hablando de densidad, ¿sí? No, el O índice de vos- consistencia, sí, es la viscosidad en función de la temperatura, cómo va variando. Ah, Eh, bien.
Bien. Porque vos teniendo ese dato ya podés calcular muchas cosas. Porque Bien. para no estar tirando números al aire, porque primero empezamos tirando diámetros y Bien. Bien. diámetros de matrices y como que no, a mí no me convencía mucho. Elio, es muy raro que si vos profundizaste la investigación, no invocaste un proyecto de una extrusora de polímero. Sí, es que hay el índice de consistencia, pero con otro PLA, otros materiales. O sea, está Claro. el valor, pero para el PET es un poco más complejo. Bueno, Eh, entonces esa es la hacemos cosa. así. Intentalo con Failla. Si Failla no tiene ese dato que vos necesitas, lo buscamos por el lado de los de Plapiqui, de los investigadores de Sí, Plapiqui. es que Chachi, sí, la conocés. Sí, sí, Ella Chachi, nos Teresa. consiguió un dato y ahora le tenemos que consultar a ver a Guille y a Bueno. Jorge a ver si está bien Bueno, para seguir avanzando. ustedes van a hacer una matriz con un nucillo que se va achicando en sección, Sí, calentado por resistencia claro, eléctrica. la idea es por Sí. tres etapas y bueno, y la matriz. Y a la punta la matriz. Sí, la matriz. Sí. Todavía no decidimos Bien. cómo va a ser la parte, si va a ser cónica en el acceso o todavía va a ser rectangular. Todavía eso Bueno. no decidimos. Nosotros hace unos años nos tocó un proyecto parecido, que era una máquina para hacer pellet de aserrín. O sea, tomaba como insumo el aserrín de madera y en la punta de la extrusora salían pellets de aserrín comprimido, digamos. Es esto bastante parecido. Mm. Así que bueno. Sí, Bueno, me voy a comunicar a ver con Faila. Bueno. A ver qué nos dice. Marcelo Failla Marcelo. se llama. No sé si se acuerdan, uno peladito. Sí, me acuerdo. Sí. Así que bueno, gracias. No se queden sin avanzar porque le faltan temas, le faltan datos, me avisan que los salimos a conseguir a los datos que le dan falta. Sí. ¿Eh? Dale. ¿Está? Listo, gracias. Todo lo que vayan necesitando me lo consultan, me preguntan, le encontramos la vuelta seguro. ¿Sí? Que pasen buen fin de semana largo, chicos. Igualmente, César. Hasta Es un luego. placer. Listo, gracias. Hasta luego. Bueno, Adiós. y nos vemos el Nos jueves. vemos, buen fin Chao. de.